Hola mis queridos amigos, deseo que hoy tengan un día lleno de felicidad, como si todo el mundo estuviera sonriéndoles. En la vida quizá no exista nada más mágico que el amor. No es solo un sentimiento, sino una fuerza invisible que nos sostiene y nos hace confiar en el mañana. El amor es como una brisa cálida que se cuela en los momentos más sencillos para transformarlos en sorpresas inolvidables. Y a veces es precisamente en esos pequeños detalles donde descubrimos el verdadero significado de la felicidad. Hoy quiero contarles una historia muy especial. Alex, el hombre al que siempre he amado en silencio, de repente me ha traído un secreto. Un detalle inesperado que hizo vibrar mi corazón con tanta fuerza que todavía no puedo contener la emoción ni la curiosidad. ¿Qué será ese secreto? No puedo revelarlo ahora mismo, pero sí puedo asegurarles una cosa, los sorprenderá tanto como a mí. Y quién sabe, tal vez también encuentren un reflejo de ustedes mismos en esta historia. Así que los invito a acompañarme y descubrir juntos el dulce regalo que Alex me ha preparado. Gracias por estar siempre conmigo, por su cariño y apoyo incondicional. Prepárense porque en unos instantes ese secreto será revelado. Después de una mañana ajetreada en el mercado, cuando ya había vendido todo lo que llevaba, sentí una especie de alivio en el corazón. En lugar de regresar a casa de inmediato, decidí darme un pequeño regalo. Me detuve frente a un puesto de ropa donde las camisas nuevas colgaban brillando bajo el sol del mediodía. Pensé, hace tanto tiempo que no compro nada para mí. Quizás debería cambiar un poco, verme más fresca y sentirme más segura cuando vaya a trabajar. Así que comencé a observar con calma, pasando mis dedos por las telas suaves, imaginando cómo me vería con algo diferente. Al dejar la sección de adultos, caminé hacia el área de ropa infantil. Ver aquellos pequeños conjuntos tan ordenados hizo que pensara en Henry, mi hijo querido. Empecé a elegir con cuidado, levantando una prenda tras otra, imaginando su carita iluminada al ponerse ropa nueva. La verdad, la alegría de mi hijo siempre ha sido mi mayor recompensa. Mientras estaba concentrada, de pronto escuché una voz familiar a lo lejos. «Oh, Tuna, ¿qué estás comprando?». Me giré sorprendida y allí estaba Alex acercándose con una sonrisa. «Ah, Alex, ¿qué haces aquí?», pregunté sintiendo que mi corazón latía un poco más rápido. Él me respondió con naturalidad. «También venía a comprarle algo de ropa a Henry». «¿Y tú?», le contesté algo cohibida. «Pues yo también estoy escogiendo unas cositas para Henry». Alex rió suavemente. «Qué coincidencia. Haz una cosa, tú escoge lo que quieras y yo lo pago que sea un regalo mío para Henry. La verdad no soy muy bueno eligiendo ropa de niños». Sacudí la cabeza enseguida. «No hace falta, puedo comprarlo yo». Pero él insistió mostrándome 2 conjuntos diminutos y preguntando con brillo en los ojos. «¿Qué opinas de estos? ¿Cuál te gusta más? O mejor aún, llevemos los 2». No pude evitar sonreír. «Sí, están muy bonitos». Así terminamos eligiendo juntos. Reímos, conversamos y por momentos nuestras miradas se cruzaban y luego huían con timidez. Finalmente, con varias prendas en la mano, Alex pagó rápidamente, antes de que yo pudiera protestar. Cuando salimos del mercado caminando lado a lado, llevaba en mis brazos las bolsas con la ropa de Henry. El viento suave arrastraba el polvo de la calle y el bullicio de la gente quedaba atrás. Sin embargo, dentro de mí
nacía una sensación distinta, calor-paz y una dulzura inesperada. Ese día comprendí que la felicidad no siempre proviene de grandes gestos, sino de momentos sencillos. A veces basta con que alguien camine a tu lado, compartiendo las pequeñas alegrías de la vida, para que todo el mundo parezca más luminoso. El coche familiar de Alex rodaba suavemente alejándose del bullicioso mercado, llevándonos a mí y a las pequeñas bolsas con la ropa de Henry. Sentada a su lado, sentí una paz difícil de explicar, como si todo el cansancio de la mañana se hubiese desvanecido en silencio. El camino hacia la granja parecía más corto de lo habitual, aunque en mi interior se alargaba con pensamientos y emociones que me acompañaban tras un día lleno de sorpresas. Antes de llegar a casa, le pedí a Alex que pasáramos por la casa de la señora Tang para recoger a mi pequeño. En cuanto Henry me vio, corrió a mis brazos como un pajarillo alegre parloteando sin parar. Ese abrazo cálido hizo que mi corazón se derritiera de ternura. Alex nos observaba en silencio, con una sonrisa serena en el rostro, y en esa mirada pude sentir una cercanía profunda, como si en ese instante los tres formáramos un pequeño mundo propio. Cuando por fin llegamos a la granja, Henry ya se había quedado dormido sobre mi hombro. Su respiración pausada y su carita apoyada suavemente contra mi pecho me hicieron caminar con el mayor cuidado. Lo llevé directamente a la habitación, lo acomodé con delicadeza en la cama y le cubrí el cuerpo con una manta ligera para que siguiera soñando tranquilo. De pie junto a su lecho lo contemplé en silencio y sonreí. Afuera el mundo podía ser incierto, pero allí con mi hijo y con Alex cerca, descubrí que la verdadera felicidad se escondía en estos instantes de calma. Después de acostar a Henry en su habitación y asegurarme de que dormía plácidamente, salí al patio junto con Alex. La tarde era suave. Una brisa fresca recorría el aire trayendo consigo el aroma húmedo de la hierba del campo. Nos sentamos en la mesa de madera, bajo el porche, ese lugar que tantas veces había sido testigo de mis pensamientos y silencios. Alex sirvió 2 vasos de agua fría y empujó uno hacia mí. Después, observando las plantas del jardín, comentó con voz tranquila: «He notado que estas macetas de flores están más bonitas últimamente. ¿Te has fijado?». Le sonreí siguiendo su mirada hacia las flores que aún resistían al sol. «Sí, estas están verdes y fuertes, pero las del portón se marchitaron cuando yo estaba en el hospital por el parto. Nadie las cuidó y terminaron muriendo». Él asintió con gesto pensativo y replicó: «Entonces, un día de estos, te llevaré a comprar flores nuevas. Creo que si plantamos alrededor de la granja se verá preciosa». Sentí un cosquilleo en el pecho. Siempre me habían gustado las flores, y la idea de elegirlas y plantarlas juntos me llenaba de ilusión. «Me encantaría, Alex. De verdad que sí». Hubo un silencio breve, hasta que recordé el gesto que había tenido esa mañana. Lo miré con gratitud y dije: «Ah, quería agradecerte por los conjuntos que compraste para Henry». Me emocionó mucho. Él sonrió golpeando suavemente la mesa con los dedos. «No es nada. Hacía tiempo que quería comprarle algo, solo que no encontraba la ocasión. Hoy estaba libre y decidí hacerlo. Y la suerte fue que te encontré allí. Gracias a ti pudimos escoger lo mejor, porque yo no habría sabido qué elegir». Lo observé con ternura y respondí con sinceridad: «No digas eso. Tienes buen gusto. Cualquier prenda que elegiste estaba preciosa». Alex soltó una carcajada ligera, y su risa se mezcló con el canto de los pájaros al caer la tarde.
Continuamos conversando sin prisa de las flores de Henry, de la vida diaria y hasta de recuerdos pequeños. Sentía como con cada palabra el tiempo se volvía más cálido y cercano. Hacía mucho que no me sentía así tranquila, escuchada, comprendida. Cada gesto de Alex llevaba impresa una sinceridad simple, pero poderosa, capaz de hacerme olvidar el cansancio y las preocupaciones. A su lado todo parecía más ligero, como si la vida misma quisiera regalarme un respiro. Aquella tarde, después de un día largo, me encontraba junto a Alex en la tranquilidad de la casa. Una brisa suave atravesaba el aire trayendo consigo el aroma tenue de las flores del jardín. Apenas había servido un vaso de agua cuando Alex me llamó con esa voz cálida que siempre logra inquietar mi corazón. Tú, tengo algo que quiero darte. Lo miré sorprendida, inclinando un poco la cabeza. Ah, sí, ¿qué es, Alex? Él sonrió con un brillo juguetón en los ojos, pero con una ternura inconfundible. Cierra los ojos. Solté una risa nerviosa, sintiendo una mezcla de curiosidad y timidez. De verdad suena algo muy misterioso. Al final obedecí. Cerré los ojos y me dejé llevar por la expectación. Escuché sus pasos acercándose firmes y pausados. De pronto sentí su mano rozar suavemente mi cabello. Mi corazón se aceleró y no pude evitar preguntar en un susurro, ¿qué es eso? Alex, con una voz baja y delicada, respondió. Hoy, mientras escogía ropa para Henry, vi esta cinta para el cabello. Era sencilla, pero pensé que te quedaría preciosa. Así que la compré para ti. Abrí los ojos y allí estaba ese pequeño detalle en su mano. No era solo un accesorio, era un gesto que hablaba de cuidado y atención. Oh, ¿en serio? Dije con un hilo de voz emocionada. Él me miró con una ternura que me desarmó. Estoy seguro de que se verá hermosa en ti. Déjame tomar una foto. ¿Quieres? Asentí sonrojada, acomodando mi cabello torpemente. Está bien. Así está bien, perfecta. Estás preciosa tú. Na susurró mientras levantaba la cámara. En ese instante me vi a través de sus ojos y me sentí diferente, más radiante, más viva. No pude evitar sonreírle tímidamente. Mírame, ¿a que no está mal? Él rió suavemente y contestó con convicción. No está más que bien. Estás maravillosa. El silencio se volvió cómplice. Nos quedamos mirándonos como si las palabras ya no fueran necesarias. Entonces Alex se inclinó despacio y posó un beso ligero en mi frente. Fue apenas un roce, pero suficiente para que mi corazón latiera con fuerza descontrolada, como si quisiera escaparse de mi pecho. Más tarde regresamos a la mesa y seguimos conversando. Hablamos de cosas simples del jardín, del día en el mercado, de pequeños recuerdos. Sin embargo, cada palabra, cada sonrisa compartida llevaba consigo una intimidad que iba más allá de lo cotidiano. Esa noche entendí que la felicidad no siempre llega en grandes gestos. A veces se esconde en un regalo sencillo, en una fotografía improvisada o en un beso delicado en la frente. Y ahí, al lado de Alex, descubrí que los instantes más pequeños pueden convertirse en los más inolvidables. Chào các bạn. Sau một buổi sáng bận rộn ở chợ, khi những sọt hàng được bán hết sạch, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Thay vì vội vàng quay về nhà như thường lệ, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một thứ gì đó. Bước chân tôi dừng lại một quầy quần áo, nơi những chiếc áo mới đủ sắc màu
treo lấp lánh dưới ánh sáng ánh nắng buổi trưa. Tôi chợt nghĩ đã lâu rồi mình chưa mua cho bản thân một món đồ nào. Có lẽ bây giờ nên thay đổi, để khi đi làm nhìn tươi tắn, tự tin hơn. Thế là Tự Na bắt đầu ngắm nghía vuốt ve từng mớ thớ vải, tưởng tượng mình trong dáng vẻ tươi mới hơn. Rời quầy quần áo người lớn, Tự Na bắt đầu bước vào khu quần áo trẻ em. Nhìn những bộ đồ nhỏ xinh được treo ngay ngắn, trong lòng tôi đã dâng lên những niềm yêu thương. Nhớ Henry, con trai bé bỏng của tôi bắt đầu lựa chọn từng chiếc áo, từng chiếc quần vừa lựa, vừa hình dung gương mặt rạng rỡ khi con được mặc những bộ quần áo mới đó. Có lẽ niềm vui của con chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho tôi.